Hace exactamente 6 meses, en diciembre del 2022, obtuve mi regalito de Navidad, que fue mi pasaporte italiano. Y me puse a investigar sobre este tema, y de hecho tengo otras personas conocidas que están en el trámite de conseguir o tramitar una segunda nacionalidad. Y creo que es algo que de alguna manera se ha convertido como en una necesidad. Hay una revista académica de Oxford University que dice que para 1960, 1 de cada 3 países te permitía tener doble nacionalidad. Hoy en día, 3 de cada 4 países te permiten tener una segunda nacionalidad. Y globalmente, pues, el mundo está más abierto a que pues, tengas diferentes pasaportes y representes diferentes países, aunque yo creo que uno siempre como que tiene más attachment a uno en específico. Pero en este episodio te voy a contar cómo fue el proceso de obtener mi nacionalidad italiana, así que si lo quieres escuchar, quédate hasta el final. Este episodio de Pasaporte Cosmopolita es presentado por nuestras agencias Viaja y Aprende y Janssen Au Pair. Somos tus aliadas para acompañarte en el proceso de preparación y participación en programas de estudio o de intercambio cultural en el extranjero. Bien, pues yo estoy muy ansiosa de conocer cómo ha sido toda esta experiencia que tuviste para tramitar una segunda nacionalidad. Esto pues es algo que yo nunca he hecho y la verdad es que no había tenido una persona cercana que pasara por el trámite y me lo compartiera, así que pues hoy es mi día de suerte para conocer exactamente pues cuáles son todos los pasos que hay que seguir, porque no tengo la más mínima idea. Tengo unas nociones porque, bueno, a pesar de que no hay una persona cercana a mí que lo haya hecho, pues en nuestro país, en Venezuela, sí es bastante común que haya muchas personas en cualquier momento dado haciendo trámites de nacionalidad española, italiana, portuguesa, alemana, o sea, sí es bastante común y es normal conocer personas que tienen 2 nacionalidades, hasta 3 se pueden ver. Y pues eso es parte de mi entorno, pero desconocía pues cómo, o desconozco todavía, porque ya estoy por enterarme, de cuál es ese paso a paso. Entonces, a ver. Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta al momento de no tramitar la segunda nacionalidad, sino ver qué tan elegible eres, es ver de qué manera tienes vínculos con ese país. En mi caso, la nacionalidad italiana fue por consanguinidad, porque por el lado de la familia de mi papá teníamos ancestros italianos. Pero hay otras maneras. Por ejemplo, si estás casado con una persona de otra nacionalidad, hay un proceso diferente que puedes seguir. O en el caso de España, por ejemplo, el tener una residencia prolongada en ese país te puede permitir a la larga optar por esa nacionalidad. Por ejemplo, si tienes 5 años viviendo en España, puedes optar por una residencia permanente. Ya luego de 10 años puedes optar por una ciudadanía. Y con esa ciudadanía pues viene también el trámite de hacerte español, ¿ok? Hacerte ciudadano español, tener un pasaporte. Okay. Y así otros países, ¿no? Entonces es importante como ver de qué formas puedes acceder a esa nacionalidad y si es viable o no es viable. Ok, entonces ahí estamos hablando de las diferentes vías que tienes para tramitar otra nacionalidad. Sin embargo, pues es muy diferente hablar de eso a hablar de cuál es la razón por la cual querrías tramitar una segunda nacionalidad. Esto es algo que para algunas personas, pues si tienen la opción, simplemente buscan hacerlo porque tener un segundo pasaporte puede incrementar muchísimo la movilidad que tú tienes en el mundo. No todos los pasaportes tienen acceso tan libre a todos los países. Entonces, bueno, tener 2 es una ventaja que te permite entrar a varios países, incluso sin visa, para turistear. De hecho, una recomendación que quiero hacer aquí rápidamente es visitar la página web passportindex.com, que la vamos a dejar también en la descripción del video, en donde tú puedes ver por cada pasaporte cuál es su índice de movilidad, qué tantos países admiten la entrada sin visa, cuántos países permiten la entrada con visa, porque incluso teniendo ciertas nacionalidades, mejor dicho, hay ciertos países a los que ni siquiera puedes aplicar a visado dependiendo de tu nacionalidad.
Un ejemplo, siendo venezolano no podrías aplicar a una visa australiana, lamentablemente. Entonces, tener una segunda nacionalidad allí podría abrirte esa posibilidad. Ahora, esto es en el caso de personas que lo hacen para tener mayor comodidad al momento de planificar viajes turísticos. Sin embargo, pues otra razón por la que uno querría tramitar una segunda nacionalidad puede ser como parte de un proyecto migratorio. Quizás quieres mudarte a otro país para trabajar, para estudiar, y el hecho de tener nacionalidad de ese país, o por ejemplo, tener nacionalidad de un país de la Unión Europea, si tu destino es otro país de la Unión Europea, es algo que te hace el proceso pues más simple, tienes acceso a más servicios públicos incluso, y bueno, en general los trámites que tienes que hacer son completamente distintos. Claro, tramitar la nacionalidad de por sí es un gran trámite, pero luego no tendrías que preocuparte por visado, permiso de residencia y todo lo que esto implica. Entonces eso también es una razón por la que muchas personas deciden tramitar una segunda nacionalidad. Sí, yo creo que es importante saber que el trámite de una segunda nacionalidad es un trámite personalísimo y que puede variar de persona a persona o según el grupo familiar. Me voy a detener aquí en el caso de Italia, que es el que conozco más cercano. En el caso de la nacionalidad italiana, para obtener tu nacionalidad anteriormente, solamente se pasaba la nacionalidad a través de los varones y de los hijos varones. Entonces, si tú tenías un ancestro italiano, por ejemplo, una bisabuela, mujer, ya por ser mujer, ella no pasaba la nacionalidad a su descendencia. Entonces, pues muchas personas no tenían acceso. Pero si tenés un bisabuelo varón, entonces automáticamente sí te transmitía la nacionalidad. Eso cambió. Hay un año específico, en este momento no recuerdo a partir de qué año te permiten que si tu ancestro nació a partir de X año, sí te permite obtener la nacionalidad, bien sea hombre o mujer. Pero si esa persona, ese ancestro, nació antes de esa fecha pautada, entonces igual tienes la posibilidad de obtener la nacionalidad, pero tienes que pasar primero por un juicio explicando que antes de que saliera esta ley, la persona, o sea, tu ancestro era mujer, y generalmente esos juicios pues se tardan un poquito. ¿Cómo así que un juicio? Ya va. Sí, tienes que pasar a un juicio en Italia. No tienes que ir, todo se hace a través de poderes, pero tienes que asesorarte con abogados que se encarguen, ¿verdad?, de llevar a cabo este juicio. Y he conocido casos cercanos de personas que han pasado el juicio y pues les han dado su nacionalidad sin problema. En nuestro caso, nosotros no tuvimos que pasar por ese juicio porque, a pesar de que mi nacionalidad es a través de mi abuela nació después de esa fecha establecida por la ley, y pues ya para ese momento mi abuela como mujer podía transmitirnos su nacionalidad. Entonces, bueno, nos ahorramos como ese trámite del juicio, que otras personas sí han tenido que hacerlo, ¿ok? Entonces, bueno, por ese lado, pues tuvimos suerte en ese sentido. Pero puede variar también. Por ejemplo, dentro de mi mismo núcleo familiar, mi mamá no es parte de esa rama de la familia por la cual yo estoy obteniendo la nacionalidad italiana, que es por mi papá. Entonces, mi mamá llega a ser esposa de italiano, y como esposa de italiano, para ella optar por esa nacionalidad es un proceso totalmente distinto al que tuvimos que hacer nosotros. Ella tiene que estudiar italiano, tiene que presentar una prueba del idioma, tiene que haber estado casada por más de 5 años con la persona. O sea, es otro proceso, a pesar de que somos del mismo grupo familiar. Entonces, puede variar muchísimo. Y aquí mi recomendación es buscar asesoría de expertos, que fue lo que nosotros hicimos. Ok, yo tengo aquí una duda, por ejemplo, relacionada a los casos en los que uno de los requisitos es aprender el idioma. ¿A qué nivel tienes que aprender el idioma? ¿Qué exactamente es lo que se pide? ¿Y cómo lo demuestras? ¿Llevas un certificado o presentas una prueba en la misma embajada? Bueno, en el caso de mi mamá, lo que ella está haciendo es que está haciendo un curso de italiano organizado por la Casa de la Cultura Italiana, creo que se llama, o Asociación Cultural Italiana. No es parte de la embajada como tal, pero es como un instituto de cultura italiano que da clases de idiomas y están como muy relacionados con la embajada. Y en ese instituto,
puedes presentar el examen, que así como cuando vas a presentar alguna prueba para una universidad en inglés, te piden el TOEFL o te piden el IELTS, en el caso del idioma italiano, la prueba oficial del idioma que tienes que presentar es la prueba CELI, que es CELI, significa Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana. Entonces, el nivel que tienes que obtener creo que es un B1, que vendría siendo como un nivel intermedio, y realmente es una prueba que tienes la parte escrita, tienes la parte como de selección simple, gramática, y tienes también una entrevista. Entonces, digamos que son por lo menos 2 años de estudiar intensiva la lengua italiana antes de presentar la prueba. Y si no la pasas, pues obviamente tienes la posibilidad de volverla a presentar, pero bueno, todos esperamos que la pase a la primera. Bueno, ya quizás para la próxima temporada hacemos un pequeño update a ver qué pasó con el trámite de la mamá de Oriana. Pero, ok, eso está interesante. Yo me siento como bastante aliviada de que, por lo menos en el caso de Italia, no se pida un nivel tan alto, porque B1 viene siendo un nivel que, pues, es bastante manejable. Y bueno, me parece perfecto. Difícil sería que te pidan un nivel C1, que es como ya lo casi como lo un más nativo. avanzado, sí. Perfecto. Y solamente para salir de dudas, en caso de que una persona estudie el idioma por su cuenta, igualmente puede ir y simplemente presentar la prueba en ese instituto. Sí, ese instituto está abierto para todo público. De hecho, si quieres nada más como estudiar italiano por placer y por pues, conocer una nueva cultura, lo puedes hacer allí. Y si no, o sea, si quieres tener como un aval formal de tu nivel en la lengua, presentas el examen. Pero si no lo quieres presentar, no lo tienes que presentar. Pero igual puedes hacer el curso ahí. Pueden ser cursos online, presenciales. Mi mamá lo está haciendo todo online. Pero sé que hay cursos presenciales también allí. Ok, perfecto. Bueno, aquí, pues como ya hemos dicho, estamos centrándonos en el caso de Italia, que es la experiencia que tuvo Oriana y que está también como acompañando a su mamá en la experiencia que está teniendo ahora. Pero importantísimo de nuevo resaltar que lo que se está diciendo aquí aplica específicamente a trámite de nacionalidad italiana en los contextos de Oriana, que lo hizo por la ascendencia que tiene, y en el caso de su mamá, que lo hizo por ser esposa de un italiano. Ahora bien, no todos los países manejan pues las mismas directrices y lineamientos, así que es muy muy importante que no te tomes esta información como que aplica a todo, y si tú estás planificando tramitar nacionalidad portuguesa, por ejemplo, pues hay que informarse específicamente con respecto a eso, porque no aplica necesariamente lo mismo que para el caso de Italia o el caso de Alemania. Y también es muy importante algo que quiero acotar aquí, que no necesariamente viene en la misma línea, pero tiene que ver con el tema, y es que si tú estás en una posición en la que quizás tienes varias opciones de nacionalidades que puedes tramitar, de repente porque tu plan es mudarte a otro país, tener una residencia larga hasta poder optar a la ciudadanía, es importante que antes de decidir cuál país te informes muy bien sobre las implicaciones de esa nacionalidad. Porque, ¿qué puede pasar, por ejemplo? Que el hecho de tramitar la nacionalidad de algún país te obliga a renunciar a la que ya tienes. Porque hay nacionalidades o hay países que no permiten tener más de una nacionalidad. Y es lo que decía Oriana al principio. Actualmente el 75% de los países del mundo sí admiten doble nacionalidad. Eso quiere decir que hay un 25% que no. Entonces, de repente, pues no es buena idea que te lances un proyecto a largo plazo para obtener una nacionalidad, no estando consciente de que vas a tener que renunciar a la tuya y darte cuenta muy tarde y tener que hacer algo que quizás no hubieses querido hacer en un principio. Sí, yo tengo el caso de un amigo conocido que me voy a salir un poquito del tema y voy a hablar de Alemania. Él tiene su pasaporte alemán también por consanguinidad, pero él es nacido en Venezuela, ¿no? Pero bueno, la familia de su abuela era alemana. Pero en los últimos años esa ley cambió y ahora tú no puedes obtener el pasaporte alemán si no eres nacido en Alemania. Entonces, pues ahí hay como una línea muy fina y como decías tú, Vic, o sea, cada país puede ir cambiando sus directrices y pues es muy importante que
que lo evalúes y lo consideres, porque de pronto también puedes decir, bueno, soy nieto de alemanes o soy nieto de italianos o de portugueses y das por sentado que puedes aplicar a esa nacionalidad y no necesariamente es así. Entonces, investigar muy bien y asesorarte. En nuestro caso, nosotros nos asesoramos con unos abogados. De hecho, nos asesoramos con varios abogados en diferentes momentos, porque este trámite de mi nacionalidad italiana tiene más de 20 años. Mi papá empezó este trámite hace más de 20 años, creo que por lo menos 25, y ha sido un proceso súper lento. Okay. Se empezó asesorando primero por unos abogados que le recomendaron, esos abogados como que iniciaron el trámite hasta cierto punto y luego como que se quedaron parados porque había muchas trabas. Por ejemplo, esos primeros abogados lo ayudaron a conseguir el acta de nacimiento de su abuelo, del abuelo de mi papá, en Italia, en Escalea. Y ya con esa acta de nacimiento original, entonces podíamos seguir engranando y seguir armando ese árbol genealógico. Pero luego pues había más trabas que se iban encontrando en el camino. Y pues buscamos asesoría de otros abogados y después de otros abogados que fueron ya pues la tercera firma con la que finalmente nos casamos y hicimos el proceso como tal. Alguna de las trabas, por ejemplo, que conseguimos fue que después de haber hecho el árbol genealógico del bisabuelo, el abuelo de mi papá, luego la mamá de mi papá y pues la descendencia que seguía, es que en el caso de mi abuela se llama Sonia Scorza y en su acta de nacimiento, en los libros del registro, Sonia estaba escrito con Z en vez de con S. Y a nivel del consulado, pues Sonia Scorza con Z no es la misma persona que Sonia Scorza con S, por lo tanto, o sea, no consideramos que es la misma persona, no tienen la misma ortografía, así que son personas distintas. Y allí hubo que ir a un juicio acá en Venezuela para que a través de tribunales entonces se pudiera hacer una rectificación del acta de nacimiento de mi abuela y quedara asentado que Sonia Scorza es con S y no con Z, y allí ya poder pues reactivar el trámite, ¿no? Entonces han sido como pequeñas trabas que nos hemos encontrado en el camino y todo ese tema legal, todo el tema de registros, todo el tema de ministerios, aquí es un proceso bastante lento y bueno, por eso creo que se alargó tanto, ¿no? Pero realmente después de haber hecho la rectificación del acta de nacimiento de mi abuela, pues las nuevas generaciones, que es la generación de mi papá y ya nuestra generación de hermanas, en ese momento ya el SAIME tenía todo más estructurado, ya los procesos están más digitalizados y no ocurren ese tipo de errores, de que en el acta de nacimiento de mi abuela decía Sonia con Z, pero realmente su cédula, su pasaporte y todos sus otros documentos son Sonia con S. O sea, ya ese tipo de disonancias no existe porque pues los procesos han avanzado y se han digitalizado. Entonces los picos así como de trabas que tuvimos eran más que todo en la documentación de nuestros ancestros. Una vez que logramos superar eso poco a poco, pues ya el proceso fluyó de forma mucho más rápida. Ok, bueno, yo algo que extraigo de esta anécdota tuya es que si una persona tiene en sus manos la posibilidad de tramitar una segunda nacionalidad, aunque no tenga alguna razón de fuerza para hacer el trámite porque de repente no tiene ningún interés en mudarse a otro país y bueno, todas estas razones que mencionaba al principio pues no aplican, yo pienso que igual es bastante sensato iniciar el trámite porque uno no sabe al final cuánto tiempo te puede tomar. Entonces, bueno, en tu caso estamos hablando de que tu papá tiene 25 años en esto y de repente hace 25 años... a lo mejor no, o sea, una persona que ahorita tenga la posibilidad, a lo mejor ahora no se le ocurre una razón para hacerlo, pero si el trámite dura tanto, de repente de aquí a 10 años, 20 años, sí podrías estar en una situación en la que te convenga tener esa segunda nacionalidad y allí es donde tú pudieses decir, oye, ojalá lo hubiese iniciado antes. Entonces yo pienso que vale muchísimo la pena, como primero, bueno, evaluar si uno tiene alguna vía
para hacerlo, o sea, ya sea por los ancestros, ya sea que uno tenga una pareja que tenga otra nacionalidad y entonces pueda por esa vía optar, o que de repente tengas tiempo viviendo en otro país y si te pones a investigar te des cuenta de que, bueno, estás quizás a 2 años de poder tramitar esa nacionalidad. Así que sí, de eso es lo que me llevo de toda esta anécdota porque me choquea que haya sido tan largo el trámite. Sí, en nuestro caso fue clave tener la asesoría de los abogados porque, o sea, ya mi papá había pasado por varias firmas de abogados previas y con eso van obviamente costos asociados y pues no fueron exitosas esas asesorías, ¿no? Y esta última firma con la que sí hicimos todo el trámite, si te metes en la página de la embajada, puedes ver que hay una lista de abogados que ellos recomiendan para trámites consulares, para traducciones, apostillas, etcétera. Y estos abogados son unos abogados avalados por la embajada o por el consulado y de verdad nos ayudaron y nos asesoraron en todo el trámite y nos ayudaron a poner orden como dentro de todo este expediente que teníamos a media máquina y pues nos ayudaron, exacto, a poner orden en ese mini caos que teníamos y además, bueno, caos, pero también como mucha frustración. Mi papá tuvo varios picos de demasiada emoción porque salía un trámite que estábamos esperando de Italia, un papel, pero después entonces se paralizaba todo y te viene entonces el pico del down de que te frustras y te haces una película de que no vale la pena gastar todo lo que estoy gastando en tiempo y recursos y después otra vez como retomar esa motivación. O sea, fueron muchos años y ya cuando decidimos en verdad asesorarnos con estos últimos abogados, de alguna manera todas las hermanas dijimos, bueno, o sea, mi papá tiene muchos años haciendo este trabajo solo de hormiguita y está remando solo este barco, entonces vamos nosotras también a ponernos las pilas y ayudarlo en lo que él necesite. Entonces tomamos nosotros también una postura más activa, nos reunimos nosotras con los abogados e incluso los costos asociados decidimos dividirlos y pagarlos entre los diferentes miembros de mi familia, para, bueno, o sea, para que fuera pues menos carga económica sobre una sola persona y también tomando en cuenta que ya todas somos mujeres, independientes, trabajadoras. En el caso de mis hermanas tienen hijos y también pues les beneficia para sus hijos tener esa nacionalidad y bueno, allí todos pues nos pusimos las pilas y aportamos también como lo que le correspondía económicamente a cada uno y bueno, fue un éxito. Oye, qué chévere. Ok, entonces ahí voy extrayendo como que otras lecciones. Número 1, no ponerse a inventar e ir demasiado lejos cuando en la misma página web de la embajada puede haber recomendaciones de abogados. Que bueno, en el caso de Oriana, primero probaron con opciones que me imagino encontraron buscando por otra parte y al final pues el mejor resultado terminó viniendo de la opción que estaba como ahí frente a sus ojos. Y lo segundo, pues me parece muy bonito el hecho de tomarlo como un proyecto familiar porque al final lo es. Es un proyecto que beneficia a toda la familia y que puede seguir beneficiando por generaciones. Así que me pareció también como chévere esa parte de la anécdota. Sobre los abogados tengo una duda. ¿Estos abogados que recomienda la embajada son de aquí de Venezuela o son de Italia? Bueno, son abogados venezolanos que en este caso ellos se especializan en la parte de trámites italianos, no necesariamente la nacionalidad, sino cualquier diligencia que tengas que hacer relacionada con Italia. Ellos tienen oficina acá, tienen oficinas también en Miami y tienen una oficina en Italia. Y no se limitan nada más como a estos 3 países, sino que ellos también están asesorando, por ejemplo, a mis hermanas que emigraron, una vive en Ecuador y otra vive en Panamá. Estos mismos abogados las están ayudando en los trámites de sus respectivas familias, porque estamos hablando de que los hijos de mis hermanas son panameños y ecuatorianos. Ya no están tramitando la nacionalidad a través del consulado italiano. Ya el trámite cambia porque el consulado italiano en Caracas tiene unos requisitos, pero el consulado italiano en Quito y en Panamá tienen otros requisitos. Entonces ellos también las están asesorando para que ellas puedan transmitir la nacionalidad a sus hijos también, que vendrían siendo mis sobrinos, pero no son nacionales venezolanos. Entonces, bueno, no es el mismo trámite, les está costando un poquito más porque hay también como costos asociados a que
la partida de nacimiento, por ejemplo, de Panamá o de Ecuador, tienes que apostillarla para que sea válida en el consulado del país donde lo están haciendo. Bueno, son procesos diferentes, pero ellos están ahí de la mano con ellas. Ok, interesante. Sí, yo creo que de todas es importante que la persona que te asesore de alguna forma pues tenga vasto conocimiento no solo de lo que corresponde hacer aquí o en tu país de residencia actual, sino también tener como un pie en el país de la nacionalidad que estás tramitando, porque hay ciertas implicaciones en ese país que uno quizás no conoce y es difícil como que verlo desde aquí, ¿no? Entonces para eso esa buena asesoría en donde puedan abarcar como la información de ambas partes. Mencionaste entonces también un poco el tema de costos y es otra de las preguntas que tengo porque entiendo que, bueno, el trabajo de estos asesores, de estos abogados, pues es uno de los costos que uno debe contemplar como parte de ese trámite. Ya hablaste también, pues, de, me imagino, traducciones, apostillas. ¿Hay algunos otros gastos asociados a ese proceso? Bueno, en nuestro caso, pues por supuesto, toda asesoría tiene costos asociados y los abogados cobraron por su trabajo de asesoría. Ellos nos hicieron como un paquete global en donde estaba incluida la asesoría con la apostilla y traducción al italiano de los documentos que teníamos. Con ellos hicimos primero un árbol genealógico y luego una lista de todos los documentos que necesitábamos y ellos contaron cuántos documentos hay que traducir, cuántos documentos hay que legalizar y apostillar y en función de eso pues nos hicieron como un paquete por el trámite completo familiar. Pero eso puede variar. De pronto, si tu grupo familiar es más pequeño y tienes menos documentos y menos papeles que traducir y que apostillar, pues el costo puede ser más bajo. Pero bueno, siempre hay costos asociados. Yo que también trabajo dando asesorías y pues tú también en tu agencia, sabemos que conlleva tiempo y pues por supuesto esa ayuda y ese acompañamiento personalizado tiene un costo. Adicional a eso está el trámite consular como tal, el costo de pues ir al consulado y ya pagar el arancel consular para el pasaporte. Al cambio en ese momento creo que fueron unos $35 más o menos, el solicitar el pasaporte y te lo entregan el mismo día. Estuvimos toda la mañana allí, pero bueno, fue bastante rápido pues salir el mismo día del consulado con tu pasaporte en la mano y no ir, que te tomen la foto, los documentos y después volver a ir, no sé, 2 semanas más tarde. Fue bastante ágil en ese sentido. Y el consulado italiano en Venezuela de verdad se ha dado a la labor de agilizar todos esos trámites y digitalizar todas las cosas que antes hacían a través de un archivo, por papel, ahorita todo lo están llevando a digital y eso por supuesto agiliza muchísimo los procesos. Ok, perfecto. Yo, bueno, quiero resaltar o recordar que aquí nos estamos centrando mucho en la experiencia de Oriana, que lo hizo pues como parte de su herencia familiar y que en este caso lo manejaron como grupo familiar para que ella y sus hermanas y los hijos de sus hermanas y la esposa, o sea, su mamá, la esposa de su papá, puedan tener también la nacionalidad. Sin embargo, recuerden que hay otras vías para obtener una nacionalidad o una segunda nacionalidad, mejor dicho. Una de ellas puede ser, por ejemplo, que te cases y que la persona con la que te hayas casado tenga otra nacionalidad. Entonces, con esto a lo que voy es que ella está hablando de un proceso muy largo, muy complejo, que no necesariamente debe ser así para personas que tengan casos distintos, ¿sí? Entonces, quiero recordar eso porque sé que esto lo pueden estar escuchando personas que estén en pleno trámite o pensando en iniciar el trámite y si las razones y las vías por las cuales lo van a hacer son distintas, no necesariamente la historia va a lucir tal cual como la de Oriana. Pero igual es muy interesante, de verdad, saber cómo funciona todo esto porque no me hubiese imaginado que fuese un proceso tan largo y tampoco me hubiese imaginado que, por ejemplo, hay abogados que pueden asesorarte y ofrecerte pues un paquete familiar en el que pues todos puedan estar trabajando en consonancia y no haya como que discrepancias entre el trámite que está haciendo uno y el trámite que está haciendo el otro. Entonces, oye,
muy interesante todo este episodio. Sí, Para la mí verdad es incluso. que después de tantos años de mi papá, como dije, o sea, remando solo ese barco, porque bueno, él empezó y nosotras estábamos muy pequeñas, ya a estas alturas donde todas somos grandes y profesionales y vemos la importancia y el plus que te da pues tener este segundo pasaporte, como que decidimos tomar las riendas del asunto con él. Ok, genial. Bueno, ya para ir cerrando, creo que es importante de verdad resaltar que este tipo de trámites de verdad debe hacerse de mano de un profesional, buscando la asesoría correcta para que todo pueda fluir de la mejor manera y que no haya errores que, bueno, estamos hablando de que un error a esta escala, en el que estás haciendo un trámite en un consulado, pues puede ser un error muy significativo que te haga perder mucho tiempo y quizás mucho dinero. Así que vale mucho la pena asesorarse correctamente. En ese sentido, nosotras como agencias, por mi parte, yo no puedo decir que asesoro para esos trámites. Tú en Viaja y Aprende tampoco trabajas con trámites No, de nacionalidad. Con trámites de nacionalidad no, pero bueno, Pero ofrecemos ¿en qué sí asesoría. podemos asesorar, Oriana? Bueno, podemos asesorarte con el tema de visas, ya lo hemos hablado en otros episodios. Podemos asesorarte en el tema de elegir el programa ideal para ti. En el caso de Janssen Au Pair, pues elegir el destino que se adapta a lo que estás buscando, elegir la familia con la que te vas a hospedar y vas a trabajar. En el caso de Viaja y Aprende, pues elegir el programa, si es un curso de idiomas, si es un programa más en un college o en una universidad, si es part-time, si es full-time, muchas aristas que hay dentro de pues esta toma de decisiones. Estamos allí para asesorarte. Y bueno, también está pues ese acompañamiento cercano, ese pues darte alguna palmadita en la espalda en los momentos en que estás un poco down, y en eso en verdad pues los abogados también nos ayudaron muchísimo, ¿no? O sea, porque como les contaba, mi papá venía como que de un proceso muy largo que tuvo ups and downs, y ya estos abogados como que le dieron un espaldarazo y le dijeron, mira, o sea, sin que hayas todavía introducido los papeles en la embajada italiana, ya tú eres italiano, porque tu trámite es por consanguinidad, o sea, ya en tu sangre hay sangre italiana. Y eso para mi papá fue como un shock, como que wow, por fin siento que estoy en el camino correcto, ¿no? Entonces, bueno, creo que la asesoría también va mucho de esa parte de darte ánimo, de que emocionalmente no estás solo y que están ahí para ayudarte. Bien, entonces ya sabes que si lo que estás buscando es hacer un viaje educativo, participar en un programa de intercambio cultural y de repente aún no estás como metido en procesos de trámite de nacionalidad, puedes contar con nosotras, puedes ubicarnos en Instagram como @viajayaprende, @JanssenAuPair, y también si quieres comunicarte con el podcast, con nosotras como podcasters, nos encuentras en @pasaportecosmopolita, en donde además vas a poder enterarte de los nuevos episodios que vamos a estar trayendo en esta temporada. Y bueno, ahí nos encanta también compartir cualquier otro dato interesante, porque pues, nos gusta compartir con ustedes. Síguenos por allí. Y por supuesto, tómate un minutito para dejarnos una reseña del podcast. Pero más importante aún, yo diría, si conoces a alguien que en este momento esté pensando tramitar una nacionalidad adicional o esté en pleno trámite, compártele este episodio. Pasaporte Cosmopolita es una producción de Crecemos Comunicaciones, música por Rafael Acuña, edición y diseño por José Alejandro Colón. Y nosotras, Oriana Trejo y Victoria Jansen. Buen viaje.